La vecindad nunca había sido tan silenciosa como aquella noche. Los faroles colgaban temblorosos sobre los pasillos, y un viento suave se filtraba entre los balcones, moviendo las cortinas de las casas sin hacer ruido. El chavo, como siempre, dormía en su barril, ajeno a la oscuridad que se avecinaba, mientras los otros vecinos se acomodaban en sus camas. Pero no todos dormían esa noche. El profesor Girafales caminaba por su casa, su bata de profesor rozando apenas el piso, con pasos medidos y casi inaudibles. Su mente no estaba en la escuela ni en la vecindad, sino en un proyecto secreto que llevaba meses gestando. Las mujeres de la vecindad habían despertado en él algo más que simple admiración. Las veía como sujetos para su experimento. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, sería analizada, registrada y manipulada. Doña Florinda había comenzado a notar detalles extraños en la actitud del profesor. Sus invitaciones a clases particulares habían aumentado, siempre bajo el pretexto de mejorar la educación de los niños, pero ahora parecían tener un matiz más personal. Ella, orgullosa y cuidadosa, había rechazado varias veces las invitaciones, pero algunas de sus vecinas, más confiadas, aceptaron asistir. La primera en caer fue doña Clotilde. El profesor le había ofrecido una clase de conversación cultural en su departamento, asegurándole que sería algo instructivo y refinado. Ella, emocionada y halagada, aceptó sin sospechar nada. Al llegar, la puerta se cerró tras ella con un sonido definitivo y siniestramente normal. El interior del apartamento del profesor parecía inalterado. Libros alineados en los estantes, cortinas pesadas que amortiguaban el sonido de la vecindad y un aroma suave a té recién hecho. Pero había un detalle que doña Clotilde no notó al principio. Un pequeño dispositivo escondido en la pared, una cámara diminuta que grababa cada uno de sus gestos. Bienvenida, doña Clotilde, dijo el profesor con su voz habitual, suave y persuasiva. Esta noche será una experiencia única. Solo quiero que se relaje y participe en un pequeño experimento social. Ella sonrió, sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de un infierno psicológico. El profesor tenía un método. No había violencia física inmediata, no había amenazas explícitas. Lo que hacía era mucho más sutil, más perturbador. Manipulaba emociones, sembraba miedo, cuestionaba la realidad de sus víctimas. Les hacía creer que todo era por su propio bien, que estaban participando en algo noble, mientras poco a poco las aislaba y destruía su seguridad emocional. Esa noche, doña Clotilde se dio cuenta demasiado tarde de que algo estaba mal. Intentó llamar a la vecindad, pero los teléfonos parecían no funcionar. Los mensajes enviados al chavo y a Kiko nunca llegaban. Cada puerta del apartamento se cerraba con delicada precisión, cada ventana estaba asegurada. Todo estaba controlado por el profesor. Mientras tanto, en la vecindad, Kiko notaba que algo extraño ocurría. Doña Clotilde no había regresado a casa, y su ausencia coincidía con las misteriosas invitaciones que otras mujeres habían recibido en los últimos días. Él trató de hablar con la Chilindrina, pero ella estaba ocupada con tareas del colegio, sin percatarse de la gravedad del asunto. El profesor Girafales observaba todo desde su estudio, un espacio oculto lleno de monitores, diarios y notas. Cada reacción de doña Clotilde era analizada, desde la sonrisa más mínima hasta la respiración más temblorosa. No era solo curiosidad. Era un juego de control absoluto. Cada decisión que ella tomaba era manipulada, cada pensamiento alterado cuidadosamente por las palabras y gestos del profesor. Al amanecer, la primera parte del experimento había terminado. Doña Clotilde estaba agotada, emocionalmente drenada, pero aún intacta físicamente. El profesor sabía que para que su experimento funcionara, debía mantener el equilibrio entre miedo y confianza, entre sumisión y resistencia. Había aprendido que la mente podía ser moldeada como arcilla, y él estaba decidido a esculpirla a su antojo. La desaparición de doña Clotilde no pasó desapercibida por mucho tiempo. Kiko empezó a notar que la vecindad tenía un silencio extraño. Algunas vecinas evitaban salir, y los saludos cotidianos se tornaban tensos y forzados. La Chilindrina notó que doña Florinda estaba inquieta, más reservada que de costumbre,
Pero nadie se atrevía a hablar directamente del tema. El profesor Girafales no se detuvo. Cada semana, enviaba nuevas invitaciones educativas a distintas vecinas, bajo la excusa de talleres culturales, clases de cocina o reuniones para organizar actividades de la vecindad. Todas aceptaban al menos al principio, atraídas por su encanto y su reputación intachable. Cuando doña Florinda cruzó el umbral de su apartamento aquella noche, no notó nada fuera de lo normal. La luz cálida, la música suave, los libros alineados y las cortinas pesadas creaban una sensación de calma. Pero bajo la superficie, todo estaba calculado. Cámaras diminutas, rutas de escape bloqueadas y un sistema de comunicación que permitía al profesor monitorear cada gesto, cada palabra. Bienvenida, doña Florinda, dijo con su voz cálida. Hoy continuaremos con nuestro experimento. Solo necesito que confíe en mí. El terror del profesor no residía en lo físico, sino en lo psicológico. Su habilidad para leer la mente humana y manipularla era aterradora. Con simples preguntas, gestos o silencios prolongados, lograba que sus víctimas se cuestionaran a sí mismas, dudaran de sus recuerdos y confiaran en él aun cuando intuían que algo estaba mal. Esa noche, doña Florinda comenzó a sentir una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Cada paso dentro del apartamento parecía guiado por alguien más. Cada objeto parecía colocado estratégicamente para aumentar su ansiedad. Intentó buscar una salida, pero todas las puertas y ventanas parecían cerrarse de forma natural, sin que ella pudiera notar un mecanismo. Era como si el apartamento mismo estuviera vivo, diseñado para mantenerla atrapada. Mientras tanto, en la vecindad, Kiko y el Chavo empezaban a armar las piezas. Notaron que algunas vecinas no regresaban de las clases nocturnas del profesor, y cada intento de comunicarse con ellas terminaba en frustración. Llamadas que no conectaban, mensajes que no llegaban, y un aire de secretismo que invadía el barrio. Una noche, Kiko decidió seguir al profesor a escondidas. Observó cómo se movía por la vecindad con paso tranquilo, saludando a los pocos vecinos que aún caminaban por los pasillos, sin que nadie sospechara. Lo que Kiko no sabía era que el profesor ya lo había previsto. Cada movimiento suyo estaba registrado, cada sombra observada, cada paso calculado. El apartamento del profesor era un laberinto psicológico. No tenía candados visibles ni puertas cerradas con llave. Todo funcionaba gracias a la manipulación emocional. Las víctimas eran conducidas a comportarse de manera predecible, y si intentaban escapar, eran persuadidas para regresar, convencidas de que su seguridad dependía del profesor. Doña Florinda comenzó a perder la noción del tiempo. Las noches y los días se mezclaban, y el cansancio mental la debilitaba más que el físico. Sus recuerdos empezaron a distorsionarse. ¿Había llegado ella sola al apartamento? ¿O la habían traído con engaños? Cada pregunta generaba más miedo, y ese miedo era exactamente lo que el profesor buscaba. El Chavo y Kiko, desesperados, comenzaron a idear un plan para infiltrarse en el apartamento. Sabían que no podían confrontar al profesor directamente. Su reputación y su astucia eran demasiado peligrosas. Debían observar, recolectar información y esperar el momento adecuado. Pero el profesor era un maestro del control. Cada movimiento de los niños estaba siendo previsto, cada decisión anticipada. El terror creció cuando el Chavo descubrió un pequeño diario que alguien había olvidado en la calle. Contenía notas inquietantes sobre la vecindad, sobre las mujeres desaparecidas, y describía con precisión sus hábitos y rutinas. Todo indicaba que el profesor estaba más obsesionado de lo que cualquiera podría imaginar, y que su experimento no era solo una serie de desapariciones, sino un estudio meticuloso del miedo y la sumisión humana. El clímax de esta parte comenzó cuando Kiko, siguiendo una corazonada, escuchó un grito ahogado proveniente del apartamento. Nadie lo esperaba. Un sonido breve, casi perdido entre el viento, pero suficiente para que los niños comprendieran la magnitud del horror. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas, y el profesor parecía conocer cada pensamiento que tenían. El terror psicológico estaba en su punto más alto. Las víctimas atrapadas, los niños impotentes, y el profesor observando todo con una calma escalofriante.
Cada segundo dentro de su apartamento era una lección de miedo y manipulación, y nadie podía escapar sin enfrentar su ingenio retorcido. Las semanas pasaron y la vecindad comenzó a cambiar sin que nadie pudiera explicarlo del todo. Las mujeres que habían sido invitadas a las clases nocturnas del profesor ya no se veían en los patios, ni se asomaban a sus ventanas. La rutina cotidiana parecía afectada por un silencio incómodo, interrumpido solo por las risas nerviosas de los niños. El Chavo y Kiko, cada vez más decididos, comenzaron a observar patrones. Notaron que el profesor no actuaba al azar. Cada invitación, cada interacción con las vecinas, era cuidadosamente planeada. Incluso los pasos que daban al caminar por la vecindad parecían coreografiados, calculados para que nadie pudiera seguirlo sin ser notado. Una noche, decidieron infiltrarse en su apartamento. Habían memorizado los horarios y movimientos del profesor, y lograron entrar por una ventana trasera que el profesor había olvidado asegurar temporalmente. La primera impresión fue inquietante. El lugar estaba impecable, aparentemente normal, pero había pequeños detalles que indicaban un orden macabro. Cada libro estaba alineado de forma precisa, cada silla colocada con un ángulo específico, y en las paredes, marcas sutiles que parecían indicadores de un plan más grande. Al avanzar hacia el interior, comenzaron a notar rastros que confirmaban sus peores sospechas. Diarios abiertos con anotaciones sobre cada mujer de la vecindad, horarios, comportamientos, y un registro meticuloso de cada reacción emocional ante distintas situaciones. No era solo control. Era una obsesión total con la mente humana, un juego de manipulación sin límites. Doña Florinda, quien había sido una de las últimas en ser invitada, estaba en el salón central, sentada en una silla, temblando, con los ojos fijos en un punto indefinido. La había atrapado no por fuerza física, sino por persuasión. Le había convencido de que su seguridad dependía de permanecer allí, que cualquier intento de escapar pondría en riesgo su vida. La angustia en su rostro era palpable. Estaba exhausta emocionalmente. El profesor apareció detrás de ellos antes de que pudieran reaccionar. Su sonrisa era tranquila, casi maternal, pero su mirada era glacial. Veamos, parece que tenemos visitantes, dijo con calma, como si estuviera evaluando una obra de arte. Deben comprender que todo lo que ven y sienten aquí, es parte de un experimento. La vida está llena de decisiones, y algunas personas no saben tomar las correctas. El terror psicológico explotó en ese instante. Doña Florinda comenzó a dudar de todo, incluso de los niños que intentaban ayudarla. Kiko y el Chavo, por primera vez, comprendieron la magnitud del peligro. No podían enfrentarlo directamente. Su control mental era tan profundo que cualquier confrontación podía resultar fatal. El profesor continuó con su manipulación. Jugó con las emociones de cada uno, haciéndole sentir culpa, miedo, y desconfianza. Doña Florinda dudaba de si era correcta la intervención de los niños. Las paredes del apartamento parecían cerrarse sobre ellos, y cada objeto, cada sombra, parecía parte de un plan diseñado para quebrar su voluntad. El clímax psicológico llegó cuando el profesor comenzó a detallar lo que él consideraba la finalidad de su experimento. Demostrar que la admiración y la confianza podían ser herramientas para controlar y dominar la mente humana sin necesidad de violencia física. Cada gesto, cada palabra, era un ataque silencioso que desgastaba lentamente la resistencia emocional de sus víctimas. Kiko y el Chavo, desesperados, decidieron actuar. Con un movimiento rápido, lograron distraer al profesor lo suficiente para liberar a Doña Florinda y a las otras mujeres que aún permanecían bajo su influencia. El caos era mental. Cada víctima debía superar el miedo y la confusión para poder escapar. La tensión era insoportable. Cada paso fuera del apartamento era un desafío contra la manipulación psicológica que el profesor había tejido durante semanas. Al final, lograron salir a la vecindad. Las mujeres estaban temblorosas, exhaustas, pero libres. El profesor Girafales quedó dentro de su apartamento, con una calma perturbadora, observándolos irse. Su experimento había fallado, pero su obsesión permanecía intacta. La vecindad había cambiado para siempre.
La inocencia había sido arrancada, reemplazada por un miedo profundo a la manipulación, al control invisible que puede existir en la mente de alguien aparentemente confiable. El chavo, Kiko y las demás vecinas comprendieron algo que les heló la sangre. El verdadero terror no estaba en las armas ni en los gritos, sino en la mente de alguien que podía moldear tus pensamientos y emociones con precisión quirúrgica. El profesor Girafales había demostrado que la admiración podía ser tan peligrosa como cualquier amenaza física, y que el terror psicológico podía ser más devastador que cualquier otra forma de horror. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Cada noche, los niños se aseguraban de que las luces estuvieran encendidas, que las puertas estuvieran cerradas, y que ningún extraño entrara. La sombra del profesor permanecía, no como un fantasma, sino como la idea de que alguien podía manipular la mente humana con tanta perfección que incluso la valentía podía convertirse en miedo. Los días posteriores al escape fueron los más silenciosos que la vecindad había vivido en años. La rutina diaria parecía normal, pero nadie se atrevía a hablar de lo sucedido. El chavo y Kiko seguían siendo niños, pero habían visto demasiado. La manipulación del profesor Girafales, la vulnerabilidad de las vecinas y la facilidad con la que alguien podía jugar con las emociones humanas hasta quebrarlas. Doña Florinda, Doña Clotilde y las demás vecinas regresaron a sus casas, pero nada era igual. Sus pasos por la vecindad eran cautelosos, sus miradas se cruzaban con recelo, y cada sonrisa escondía un miedo latente. El profesor había logrado algo que ni ellas mismas podían nombrar. Había plantado la duda permanente en sus mentes, y la desconfianza se convirtió en una especie de vigilancia constante. El profesor Girafales, por su parte, no estaba derrotado. Desde su apartamento, observaba la vecindad con paciencia casi obsesiva. Sabía que su experimento había sido interrumpido, pero su objetivo original, comprender y controlar la mente humana a través de la admiración y la confianza, seguía intacto. Cada acción de los vecinos, cada reacción emocional, cada conversación entre ellos era un nuevo dato para él, un nuevo paso en su plan silencioso y meticuloso. Una noche, el chavo y Kiko intentaron volver al apartamento del profesor para revisar si habían dejado evidencia. Todo parecía normal desde afuera, pero la sensación de ser observados los hizo retroceder. Habían aprendido algo fundamental. El miedo que había sembrado el profesor no estaba solo en sus víctimas. Se había extendido a toda la vecindad. Cada decisión, cada pensamiento, estaba marcado por la sombra de su experimento. Doña Florinda notó que incluso ella misma dudaba de su memoria. Recordaba cosas que no habían pasado, sonidos que no existían, conversaciones que parecía haber tenido pero que no tenían sentido. La manipulación psicológica del profesor no se limitaba a sus sesiones. Había dejado huellas invisibles que continuaban afectando la mente de las víctimas mucho después de haberlas liberado. El chavo y Kiko se reunieron con las vecinas para advertirles. No podían bajar la guardia, no podían confiar plenamente en nadie. Incluso los gestos cotidianos podían ser interpretados, manipulados y utilizados en su contra. Cada sonrisa, cada invitación, cada comentario casual se convertía en una posible herramienta de control. La paranoia comenzó a instalarse de manera silenciosa pero persistente. El profesor, desde su ventana, los observaba con una calma perturbadora. No necesitaba intervenir físicamente. El daño ya estaba hecho. La mente humana, una vez fracturada por la manipulación, rara vez se recupera completamente. Sus víctimas se habían liberado físicamente, pero sus pensamientos estaban marcados para siempre. La admiración que sentían por él se había convertido en temor, la confianza en duda, y la tranquilidad en ansiedad constante. En los días siguientes, la vecindad cambió para siempre. Los vecinos se volvieron cautelosos, vigilantes, sospechosos. Cada invitación de alguien conocido era evaluada con desconfianza, cada gesto amable era cuestionado. El terror psicológico del profesor había trascendido su apartamento. Había transformado la percepción de seguridad y confianza en toda la comunidad. El chavo comprendió algo esencial.
El peligro más grande no era que el profesor dañara físicamente a alguien, sino que podía controlar sus mentes sin que nadie se diera cuenta. El terror más profundo no residía en lo que veías, sino en lo que sentías y en lo que dudabas de ti mismo. Incluso los momentos de alegría en la vecindad eran ahora matizados por la sospecha y el miedo silencioso. El profesor Girafales permaneció en su apartamento, siempre observando, siempre planificando, como un maestro invisible de un juego que nadie más podía comprender completamente. Sabía que su experimento había sido parcialmente frustrado, pero también sabía que la semilla del miedo y la manipulación estaba plantada para siempre. La vecindad no volvería a ser la misma, y él lo había conseguido sin usar más que su mente, su astucia y la confianza que los demás le habían otorgado. Y así, la vecindad continuó su rutina diaria, pero con la certeza de que alguien podía controlar lo más profundo de sus pensamientos sin ser visto. El profesor Girafales no necesitaba armas ni gritos. Su mayor poder era la mente humana, y con ella había logrado instaurar un terror que ni la luz del día podía disipar. La última escena, silenciosa y perturbadora, muestra al profesor sentado en su escritorio, escribiendo nuevas notas, observando patrones y anotando comportamientos, mientras la vecindad duerme, inocente y temerosa, sin imaginar que la verdadera amenaza nunca se ha ido. Está en sus propios pensamientos, en su propia mente, y en la capacidad de alguien para manipularlos con precisión casi quirúrgica.